Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video sobre Python. La verdad que estaba empezando a pensar que no iba a subir más de Python porque la cantidad de visualizaciones que ha estado habiendo ha ido en descenso. Yo sé que soy bastante malo explicando las cosas, pero bueno, nada, por ahí quería ver si se mantenía la cantidad de espectadores que les interesaba el video. Pero justo hoy un suscriptor me dice, muy buenos videos, seguí así. Entonces, bueno, nada, por él vamos a seguir con estos videos de Python. Así que vamos con lo que nos trae hoy. En los videos anteriores habíamos visto o habíamos podido ver algunas estructuras de control, como por ejemplo el if o el while, el for. Y si estamos acostumbrados a desarrollar en otros lenguajes de programación, seguramente estamos acostumbrados a una que no la hemos nombrado hasta ahora, que es el switch, que es esta estructura que nos permite, dado una entrada, dado una condición en particular, elegir un camino o una fracción de código y ejecutar esa fracción de código. En el caso de Python nosotros no tenemos un switch como tal, o sea, no tenemos una estructura de control switch, no por lo menos en la versión que nosotros estamos usando de Python, si se acuerdan en los primeros videos, la versión que estábamos usando, no tenemos eso, pero sí podemos simular haciendo una mezcla o digamos, usando una mezcla de cosas, de funcionalidad del mismo lenguaje. Un poco hemos, o lo que vamos a usar para poder hacer este switch, lo hemos estado viendo a través de los videos que tenemos, que vimos hasta ahora. Otro simplemente lo voy a sacar así de la manga, aunque hoy no tengo mangas. Y probablemente lo expliquemos en otro video más adelante qué es lo que hicimos. O sea, ahora lo voy a mencionar nada más, pero no necesariamente voy a detenerme a explicar cada una de esas cositas, ¿sí? Así que, como siempre, yo voy a arrancar borrando todo, todo lo que teníamos de código, y vamos a ver cómo hacemos el switch, ¿sí? Primero, para entender un poco el tema del switch, decimos no tenemos una estructura, pero si lo vemos desde el punto de vista de otros lenguajes, probablemente tengamos algo así como o unas llaves o unos puntos y comas y una serie de case, o sea, de opciones, ¿sí? En base a una expresión booleana. O sea, acá nosotros tenemos un verdad, o en base, perdón, no a una expresión booleana, sino a una expresión a analizar. Por ejemplo, nosotros podríamos tener acá un texto, ¿sí? Que diga hola y las diferentes opciones, como por ejemplo chao y hola, ¿sí? Y código por acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ingresamos por estas zonas, ingresamos por la parte del switch, usamos este elemento a ser analizado y el switch lo que se encarga es ir uno por uno de los diferentes elementos, o sea, diferentes keys, hasta encontrar el que le corresponde y en base al que le corresponde ejecuta el código que nosotros tenemos acá dentro. Entonces, eso en términos más o menos genéricos es lo que hace un switch, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos esto con Python? Habíamos visto en uno de los videos que podíamos tener referencias a funciones o que podíamos mantener la referencia a una función en particular. Y algo que no hemos visto, no lo hemos tratado, pero que, como les digo, ya lo vamos a tratar más en detalle en otros videos, son los diccionarios. O sea, diccionarios de tipos de datos o diccionarios de datos. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario es un objeto el cual tiene un elemento que es una llave por la cual buscar elementos, y el resultado que nosotros quisiéramos tener sobre ese elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría tratar de hacer algo así como, vamos a hacer una cosa por el estilo, vamos a poner ahí, y vamos a decir, no sé, el elemento 1 es igual a 1, el elemento 2 es igual a 2, ¿sí? Y vamos a ver si podemos, simplemente como para ver cómo nos saca corriendo, vamos a ver qué tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos ese objeto que hemos creado con esos diferentes valores, ¿sí? Nosotros podríamos, obviamente, traer algún valor particular de esto. Por ejemplo, podemos probar algo así como esto. Vamos a ver si sale, ¿sí? Entonces,
al pasarle el elemento 1, o sea, la llave que tenemos de este lado, lo que nos devuelve es el resultado que tenemos del otro lado, ¿sí? O sea, tenemos entonces 1 y nos devolvió 1. ¿Qué imprimimos al final? Imprimimos 1. Entonces, si lo pensamos un poco, decimos, bueno, si tenemos un diccionario al cual le podemos pasar una expresión a analizar o un elemento a analizar y comparar, podríamos hacer algo muy parecido al switch, ¿sí? Podríamos tener algo más o menos parecido al switch. Entonces, voy a cambiar esta variable, y lo que vamos a crear es una función que le voy a llamar switch. Esta función switch lo que va a hacer es devolvernos a ver si estamos bien con la tabulación, diccionario, ¿sí? Y nosotros obviamente acá no tenemos más A, pero lo que podemos hacer es decir switch, y este switch lo que va a hacer es, ahí, lo que debería hacer es devolvernos este diccionario, y al devolvernos el diccionario podemos hacer el get, ¿sí? Tenemos el mismo resultado que tenemos antes, pero todavía tenemos que poner ese get adelante. Entonces hagamos un pequeño cambio como para que esto funcione de otra forma. Le vamos a poner acá argumento. Entonces le vamos a poner acá argumento. Y ahora lo que podemos hacer es pasarle el argumento que hemos creado en la función, en la llamada, y la función switch nos va a traer el resultado que teníamos en este punto, ¿sí? O sea, seguimos teniendo siempre el mismo resultado, pero ya casi que parece un switch, casi que puede llegar a ser un switch, ¿sí? Pero bueno, estamos simplemente devolviendo código, texto, no estamos haciendo mucho más. Y si se acuerdan, como les decía, en el video, creo que fue el video anterior, no me acuerdo bien, pero creo que fue el video anterior, donde teníamos estas referencias a funciones, nosotros podíamos, lo que decíamos era que podíamos agarrar estas funciones y utilizarlas para que se devuelvan en cualquier lugar, digamos, que no solamente se devuelvan, que sirvan para ejecutarse una a la otra, sino que le podíamos pasar por parámetros, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer es, yo voy a crear, hay diferentes formas de hacerlo, obviamente, yo voy a crear esto acá separado, voy a crear una función que la vamos a llamar func1, para hacer referencia a que es el elemento número 1, ¿sí? Y esto lo que nos va a devolver es el valor de 1. Y lo mismo vamos a tener para func2, y nos va a devolver 2. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esas dos funciones, y lo que necesitamos es hacer que desde el switch, este pseudo switch que estamos creando, podamos devolver la ejecución, o podemos devolver lo que tenemos ahí adentro, ¿está? Entonces, lo que vamos a hacer es decirle que esto en realidad apunte a func1 y esto apunte a func2. Entonces, al devolvernos, en realidad lo que nos va a estar devolviendo es la función y no el resultado, obviamente. Si nosotros lo ejecutamos así, vamos a ver que ya no se va a comportar de la misma forma como se comportaba antes. O sea, lo que nos está devolviendo es una referencia a func1. O sea, func1 está en tal lugar y podemos encontrarlo de esta forma, pero no es la función. Entonces lo que podríamos hacer acá sería simplemente agregarle un par de paréntesis, ya que la devolución de esta ejecución, de esta función, nos devuelve una función y por lo tanto podemos ejecutar la función, ¿sí? Vamos a ver si anda como andaba antes, ¿sí? Tenemos de nuevo el famoso 1 en la pantalla. Obviamente que todos los, o acá tenemos una pequeña trampita, que es que todos los switch en diferentes lenguajes tienen, o digamos, no es que lo tienen o no lo tienen, pero digamos, en todos los lenguajes normalmente lo que se tiene es que además de todos los casos a evaluar, siempre tenemos un último caso que es el caso por defecto. ¿Qué quiere decir? Si ninguno de estos casos funcionó, entonces lo que vamos a hacer es devolver algo por defecto, decir, bueno, nada de esto me sirve, usa esta parte del código o usa esta línea como escape de código. En el caso de los switches normalmente tenemos, dependiendo obviamente del lenguaje, solemos tener un default que viene sin ningún tipo de parámetros o sin ningún tipo de análisis,
y siempre se devuelve ese elemento al final. Entonces, lo que vamos a hacer es crear, como casi último paso, la función default, que lo que nos va a devolver es nada. ¿Sí? Simplemente nada, por el hecho de que no queremos que imprima nada, no queremos que haga absolutamente nada. ¿Cómo hacemos nosotros para que este default funcione? O sea, acá no lo vamos a poder poner. ¿Qué pondríamos acá para poder hacer que esto funcione? Eso no hay forma. Pero en el caso de los diccionarios que tenemos creados acá, la función get, además vamos a ver si nos los muestra por acá, voy a volver a escribirlo. Vamos a ver que tenemos un elemento adicional, ¿sí? Un elemento adicional acá, en el segundo que veíamos ahí, que lo que nos permite es definir un elemento por defecto que queremos que retorne si lo que estamos buscando en el diccionario no existe. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a volver a poner argumento. Y si no existe el argumento, o sea, si el argumento este no concuerda con ninguno de los elementos del diccionario, entonces lo que vamos a devolver es func default. ¿Sí? Hasta acá, si ejecutamos esto, debería seguir todo más o menos funcionando lo mismo. Pero supongamos que yo pongo cualquier otro elemento ahí. Entonces, lo que nos devolvió fue nada, porque obviamente ejecutamos la función por defecto, o sea, pusimos default. Vamos a poner ahí como para poder verlo un poquito mejor. Entonces, lo que nos devuelve es default. Entonces, de alguna forma podemos encapsular las diferentes funcionalidades de cada uno de los cases, o sea, cada uno de los casos posibles de este switch, y al mismo tiempo poder devolver este elemento. Si quisiéramos ir un poquito más allá, digamos como para que sea algo más, más simple, lo que podríamos tratar es sacar los paréntesis que tenemos de este lado y colocarlos acá y ver si sigue funcionando todo más o menos igual. ¿Sí? Y como ven, sigue funcionando todo más o menos igual por el hecho de que en vez de devolverle la función, simplemente hemos devuelto la ejecución de el resultado de la ejecución de las funciones que tenemos dentro del switch. ¿Sí? Espero que haya quedado más o menos entendible. De nuevo, es una forma de implementar el switch cuando no tenemos el switch. Y nada, ya saben, un like, comments, suscríbanse al canal. Fíjense que ahora también estoy haciendo entre cosa y cosa gameplays, ya como les comentaba antes, tal vez no lo comenté en ninguno de los videos de desarrollo de código, lo voy a aprovechar para comentarlo ahora. Me gusta jugar, juego desde que soy muy chiquito. Y bueno, juego siempre, digamos. Entonces, ¿por qué no mostrar eso? ¿Por qué no divertirnos juntos mientras que también aprendemos a desarrollar? Así que un poquito de cada cosa. ¿Sí? Así que, ya saben, comen, like, ¿sí? Los espero. Gracias a ese suscriptor que me dio una inyección de ganas de seguir publicando esto. Y bueno,